Gracias, son las 8:09 a.m. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y obviamente con temas importantes, ya refería el gobernador del estado, Mauricio Curi González, el tema de la educación, la presentación de este plan sectorial que obviamente envuelve a Querétaro en un esquema de desarrollo educativo de lo que le llaman la triple hélice, de la formación también 4.0, que va de la mano con las propuestas que también desde un principio ha planteado el gobernador Curi González para el desarrollo y crecimiento de Querétaro. Pero así paralelo, así como va el tema de la educación, va el tema, salvo su mejor opinión, el tema de la salud también del estado de Querétaro, atender las demandas, las necesidades, las exigencias en los 18 municipios, reconstruir literalmente buena parte lo que tiene que ver con el sector educativo para que se pueda ofrecer una atención de calidad, una atención humana, una atención con esa sensibilidad que obviamente marca lo que significa justamente la propuesta en materia de salud, que tiene que también distinguir al estado de Querétaro. Me acompaña en esta mañana en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la secretaria de Educación, a la secretaria de Salud en el estado de Querétaro, otra vez, doctora Martina Pérez Rendón. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, secretaria de Salud. Muy bien, Aurelio, pues con el gusto de poder estar aquí, de compartir con tu auditorio. Muchas gracias, doctora. Y obviamente hay temas importantes e interesantes. Ayer hubo una reunión del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica donde se abordaron varios temas. Y yo quisiera comenzar primero, si usted me lo permite, con el tema de la pandemia, del COVID-19. Referíamos hace un rato a una caricatura que hoy se publica en el periódico Plaza de Armas de Pepe Gómez, en donde refiere y apunta que se pudiera vivir en nuestro país, y le pregunto particularmente en Querétaro, una quinta ola de COVID-19, doctora. Sí, seguramente, y precisamente comentábamos hace un momento que ese será el comportamiento del COVID, ¿no? Primero, que tengamos claro que es un padecimiento que está aquí con nosotros, que ya no se va a ir, sí, que seguramente vamos a tener esos altibajos, esas olas de los descensos de las mismas y luego una nueva ola. Sí. ¿Cuándo, en qué momento se van a presentar? Pues es difícil predecirlo, porque ustedes lo vieron o han visto a lo largo de todo este tiempo. No hay un comportamiento claro todavía de decir en tal momento es cuando vamos a tener el repunte de casos. Sí, un poquito más orientado a que pudiera tomar un comportamiento estacional como lo tiene la influenza y que pudiera predominar en la época de frío. Y esto también lo traigo a colación porque precisamente revisando el comportamiento de los países de América del Sur, que ellos ya están por entrar al invierno, sí, empiezan a tener un incremento mucho más claro que el nuestro. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Creo que lo importante es retomar todas las lecciones que aprendimos de estos 2 años. Estos 2 años, casi 2 años y medio, y recordar que hay situaciones de riesgo. No olvidemos que es una enfermedad respiratoria en la mayoría de los casos, que la transmisión es por estas gotitas al toser, a estornudar o hablar. Sí. Y que en consecuencia pues nuestra herramienta principal de protección será el cubrebocas. ¿Cuándo usar el cubrebocas? Cuando identificamos situaciones de riesgo, espacios cerrados, poco ventilados, puede ser un espacio abierto pero donde haya una aglomeración importante de gente, y la invitación es a que lo usemos todos, a que identifiquemos estas situaciones de riesgo y en de te cuido, me cuidas, sí, claro, lo empleemos todos al identificar esa situación. Es aprender a vivir, digamos, de una nueva forma, de una situación en la que también tenemos que estar al pendiente, que tenemos que entender que la salud comienza en casa, en la escuela y luego además en los espacios públicos, para que podamos tener una sociedad también pues más saludable, por lo menos no tan por lo menos susceptible a efectos, a fenómenos como este del COVID-19, doctor. Así es, y algo que se ha manejado, no son mis palabras, es las epidemias no se controlan en los hospitales ni en los centros de salud. Así es. Ahí vamos a atender a los enfermos. Las epidemias se controlan afuera, con la actitud y las buenas prácticas que asumamos todos y cada uno de nosotros. Y con ello, obviamente, pensar en lo que puede significar en una política pública. Yo quería empezar esta parte de lo del sector educativo, esta parte del plan, porque también existe en términos de salud un plan, una estrategia formal y puntual para atender. El gobernador Curi lo ha señalado de manera importante, para atender justamente pues estas necesidades que hoy por hoy prevalecen en los 18 municipios. ¿Cómo se está integrando? ¿Cómo se ha definido este plan estatal, por lo menos en materia de salud en el estado
estado de Querétaro, doctora, para Pues esta mira, administración? realmente no estamos descubriendo el hilo negro, no hay nada extraordinario por hacer, simplemente fortalecer mucho de lo que ya veníamos haciendo y que además mucho de eso que hacíamos se había quedado un poquito detenido con la situación de la pandemia. Tú lo mencionabas al principio, y entonces el plan básicamente va en el fortalecimiento de la atención médica en el primer nivel de atención, y con esto me refiero a los centros de salud. Tenemos 198 centros de salud y alrededor de 60 unidades móviles distribuidas en todo el estado. Entonces, el primer paso es fortalecer este componente, el primer nivel de atención, esto de que podamos tener el abasto suficiente de medicamentos, la cobertura de personal suficiente, toda una logística para que aquello que no se pueda resolver en el primer nivel de atención sea debidamente canalizado a los hospitales, que en términos generales le llamamos segundo nivel de atención. Correcto. Y por supuesto, aquello que no se puede resolver en hospitales como son Jalpan, Cadereyta y San Juan del Río, pues su referencia a los hospitales de mayor complejidad, que son el de especialidades del niño y la mujer y el general de Querétaro. Jalpan, Cadereyta y San Juan del Río, doctor. Así es, son que esos hospitales... Segundo nivel, ¿no? Son realmente de segundo nivel, porque claro, solo tenemos las especialidades básicas. Y en estos otros hospitales de concentración acá en la ciudad de Querétaro tenemos pues más recursos diagnósticos, más recursos de subespecialidades que nos permiten brindar la atención. Y seguramente quien nos escucha podrá externar alguna opinión negativa. Créanme que estamos trabajando en ello, que estamos trabajando porque todos nuestro personal tenga lo necesario para poder desempeñar su tarea. Son pasos de poco a poco, pero esperamos en breve poder tener ya todo lo necesario para que la atención sea de calidad. No obstante, sí es importante comentar el compromiso que tiene el personal de salud. La verdad es que siempre han estado ahí al pie del cañón. No se diga los compañeros que estuvieron en el hospital COVID, pero por supuesto los otros compañeros siguieron atendiendo, siguieron brindando el servicio a lo que exigía una atención de urgencia, y tratar de resolver, una vez que ya se abrió el nuevo hospital, pues ir retomando cirugías y situaciones que se habían quedado en esta administración estatal, doctora, estoy platicando con la secretaria de Salud en el estado de Querétaro, la doctora Martina Pérez Rendón. El tema presupuesto es muy importante para el sector educativo, el sector de salud, van de la mano de algún modo, pero el sector salud tiene en esta administración estatal, ha aumentado el presupuesto, de qué manera y cuánto, para que podamos nosotros considerar que las cosas realmente puedan cambiar, se puedan mejorar sustancialmente en Querétaro, como ha sido una de las, pues por lo menos compromisos o anuncios que ha hecho el propio gobernador Curi. Bueno, el presupuesto de la Secretaría de Salud está compuesto por la aportación que hace la Federación y por supuesto la aportación estatal. Lo que es interesante que la gente conozca es que el gobernador Mauricio Curi ha mostrado toda la disposición para que aquello que no pudiera resolverse con el presupuesto federal haya el aporte estatal y resolvamos las temáticas. Tan es así que hace unos días estuvimos en la compra de medicamentos que no se iban a recibir por parte de INSABI, y que no había como la expectativa de poder tener una cobertura, y el gobernador autorizó el ejercicio de un presupuesto para poder comprar medicamentos y material de curación. Presupuesto estatal. Presupuesto estatal, porque todavía ayer el presidente López Obrador señalaba que había presupuesto, pero que todavía estaba en camino, por lo menos decía el 90% de los medicamentos que se requerían en el sector salud en el país, con presupuesto estatal para atender esta necesidad en el estado. Así es, porque si bien de nivel federal recibimos en especie una parte importante de insumos, la problemática con esto es que no hay una certeza en qué momento lo recibimos, ni las cantidades, ni qué vamos a recibir. No hay una programación clara. Es difícil, ¿no? Sí. Y entonces se sale de manera emergente con recurso estatal a ir subsanando esos déficits.
Ahora, no podemos salir a comprar todo, porque sí, claro, si recibimos lo que está pendiente de llegar de la Federación, pues entonces tendríamos un sobreabasto y el riesgo de que se caducaran los insumos. Y tampoco se trata de eso, ¿no? Porque tiene que haber alguna programación mínima. Ustedes ayer hablaban justamente en este Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, porque ese es un tema del COVID-19, pero hay otras áreas que también se tienen que atender de manera integral, por lo menos para lo que tiene que ver con el desarrollo de la salud en Querétaro, ¿no? Sí, por supuesto, y en ese sentido, en el Comité de Vigilancia Epidemiológica abordamos la temática que también entiendo debe ser inquietud para la sociedad, de esta hepatitis de origen desconocido, la viruela símica. Perdón, lo que se llama la hepatitis infantil, ¿no? Pues sí, el nombre que mal llamada, ¿no? Así. Le llaman infantil porque, bueno, ciertamente ha predominado en personas menores de 16 años. El aviso epidemiológico está emitido como hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños. Y bueno, de causa desconocida porque hasta el momento, aunque hay teorías de que hablan de que es un adenovirus el que la pudiera estar causando, no hay del todo la claridad que sea realmente el virus o el agente causal. Correcto. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros? En ambos casos, tanto en la viruela símica como en lo de hepatitis, es compartir estos avisos epidemiológicos a todo el sector salud, y con el sector me refiero tanto lo público, social y privado, para que estemos atentos si se llegara a presentar algún caso con las características o las definiciones operacionales establecidas, se haga la notificación correspondiente a la Secretaría de Salud y poder disparar pues todas las medidas de prevención y control, y sobre todo el poder confirmar los diagnósticos. Correcto, qué importante, qué interesante. Agréguele también el otro tema que tiene que ver con el dengue, que en estas épocas, por cierto, de lluvia, se vuelve un tema muy recurrente, por lo menos en el sector salud, doctora. Sí, por supuesto. Aquí también es importante que la gente sepa que si bien el dengue, el riesgo de presentación de casos, y no solo dengue, sino chikungunya y zika, el riesgo se incrementa en la época de lluvias, porque hay recipientes que colectan agua y que se vuelven los criaderos de los moscos. Estas tres enfermedades son transmitidas por vector, por un mosquito que si pica a una gente enferma, este mosquito se vuelve transmisor. O sea, va picando de una persona enferma a sanas, y entonces es quien transmite. Y sí es importante tenerlo en consideración, porque no es un padecimiento que se transmita como decíamos el SARS-CoV-2, ¿no? El que por las secreciones, sino es por esta picadura del mosquito, y específicamente el mosco hembra. ¿Y cómo podemos eliminar o controlar el riesgo? La verdad es que los moscos nunca los vamos a eliminar en su totalidad. Así es. Pero controlar el riesgo lo podemos, insisto, es nuevamente en las sociedades donde lo podemos controlar, eliminando los criaderos, todos aquellos recipientes en casa que no sea necesario tener en patios o en lugares donde se puedan volver colectores de agua. Con eso contribuimos. Y por supuesto, los servicios de salud a través de las brigadas de vectores harán labor de descacharrización, de eliminación de criaderos, de abatización o de eliminación de larvas. ¿Fumigan? De fumigación a cielo abierto. Ustedes como autoridad, como Secretaría de Salud, también lo implementan en varios municipios, ¿no? Y mira, qué bueno que lo preguntas, porque el objetivo de esta fumigación es para el control de estos agentes que pudieran producir un daño a la salud. De repente recibimos solicitudes de ir a fumigar como si fuéramos una empresa fumigadora. No somos, abordamos este tema de riesgos a la salud, muy dirigido al mosquito Aedes aegypti. Correcto. Y tenemos ya ubicadas nuestras áreas. Y comentaba yo que es importante que la gente sepa que estamos trabajando todo el año, desde enero hasta diciembre. Fortalecemos las actividades, por supuesto, en época de lluvias,
porque es cuando hay una mayor densidad de los moscos. Pero todo el año estamos vigilando las zonas de riesgo y haciendo todas estas actividades que ya comentaba. Qué importante, porque obviamente hay ahí toda una estrategia que también se debe seguir y que se debe atender. Preguntas del público, gracias. Me dicen, oiga, el reporte de los contagios, también la doctora también se anunció que iban a hacer de nueva cuenta, como habían sido al principio de la pandemia por COVID-19, diarios, después se suspendieron una vez a la semana y que ahora se ha determinado que vuelvan a ser diarios. ¿Habrá en Querétaro también un informe diario del tema de lo que puede ser la quinta ola, doctora? Este tema o este flujo que ha tenido la información y que comenta quien le escribe es a nivel federal. Nosotros no hemos dejado de hacer el reporte, lo hacemos de lunes a viernes. Correcto. Y la conferencia no la hemos dejado de brindar cada 15 días. Con la información. Y por supuesto, la reunión del comité técnico. Cuando nos invitan a participar en algún medio, con gusto lo hacemos. La información está ahí, está publicada en el micrositio de COVID-19 del Estado. Sí, entonces ahí está la información y está el histórico de todo el tiempo que hemos estado. Además de la referencia que también ha marcado incluso a Querétaro con una parte importante de la vocería, ¿no? COVID organizacional, que también emite recomendaciones o situaciones que tienen que ver particularmente con el tema del COVID-19, doctor, sí, ¿no? Sí, que ese es más dirigido a hacer conciencia entre los ciudadanos de cómo debemos comportarnos. Bueno, Pedro Holguín dice también, felicidades por su gran labor. Yo conozco a la doctora, además, Martina Pérez Rendón, de hace muchos años, una gran capacidad para atender sobre todo este tema que tiene que ver con la definición de las políticas públicas en materia de salud, pero me dice durante la pandemia y ahora mismo como secretaria de salud, enhorabuena y felicidades. Tengo una duda, sin embargo, en términos de estadísticas de contagios y muertes por COVID-19 que se publican casi diario, ¿cómo es que no hay de pronto hospitalizados o solo hay 3 como en el que sale, hay más de 10 fallecimientos por causa de COVID-19 donde mueren y por qué no estaban hospitalizados? ¿Qué pasa en ese caso y cómo se explica, doctora? Dice don Pedro Holguín. Qué bueno que hace esta pregunta porque lo hemos platicado a lo largo de todo el tiempo. Si recuerdan, su servidora mucho tiempo fui la vocera y explicábamos que el sistema de información lo tenemos que ir alimentando. ¿Qué sucede con las defunciones? Muchas veces en ese sistema de información no cambiamos el estatus del paciente de hospitalizado a la defunción. Hacemos también rastreo de los certificados de defunción y de repente puede ser que nos encontremos alguno que no estaba en la base de datos y que identificamos como defunción. Y si ustedes observan la gráfica que también se publica en el micrositio, en el panorama epidemiológico, estas muertes que notificamos es para hacerlas de conocimiento, para hacer transparente la información, para que sepan pues cuál ha sido el impacto de este padecimiento en el estado, pero en realidad lo que sucede ese día es que fue el registro. Sí, claro. La muerte ocurrió en días previos. Si vemos la gráfica precisamente de las defunciones, en el último mes prácticamente no hemos tenido defunciones. Ahora, los hospitalizados también obedecen a un sistema de información diferente. La red IRAG, que habrán escuchado, la red negativa de infecciones respiratorias agudas graves, reporta los pacientes hospitalizados en las camas destinadas para atender pacientes COVID, que no necesariamente están confirmados. A mí el hospital sube el caso, que generalmente el registro son en las mañanas, en los hospitales en esta red, pero puede ser que en la tarde y el caso fue negativo. Sí. Sigue hospitalizado, sigue ocupando una cama y lo vamos a seguir reportando en la red IRAC, pero no va a entrar en los casos positivos del otro sistema. Sí, entiendo perfectamente. Bien, que ahí podría generar esta duda, por lo menos. Sí, exacto, pero créanme que hemos sido sumamente cuidadosos
que los casos que están ahí reportados son los casos que efectivamente se han presentado. No niego que pueda haber alguno otro que se atendió en medio privado, que no se hizo el registro correspondiente, pero esto que corresponde al sector público y a algunos privados que suben su información es lo que está en el sistema y que tenemos la evidencia y que podemos decir, porque incluso el registro es nominal y entonces pueden decir Martina Pérez, el nombre puntual concreto de lo que pasó, ¿no? Y vive en tal lado y tiene tal edad. Claro, por supuesto particular. No damos nombres en respeto a la protección de datos. El ejemplo, ¿no? Del que estamos hablando, del que estamos refiriendo, doctora. Buen día, me preguntan cómo trabajan o qué hay que atender de los procesos de vacunación por COVID-19 en el estado de Querétaro, que no es... ustedes contribuyen, ustedes ponen una buena parte y han hecho una labor también muy importante para llevar a cabo este esquema que coordina, entiendo yo, el gobierno de la República, doctora. Exactamente, sigue siendo una política federal. Se estableció los operativos Correcaminos, donde hay una coordinación estatal a cargo de alguna dependencia federal. En el caso de Querétaro es la Secretaría de la Defensa Nacional, una compañera médica es quien se encarga de coordinarnos. Participa la Secretaría del Bienestar y las instituciones de salud, tanto federales, IMSS y la estatal como la Secretaría de Salud. Correcto. Es una estrategia o una política que no depende al 100% de nosotros. Vamos siguiendo lo que va dictando a nivel federal. Y bueno, ahorita nos hemos quedado un poquito en espera porque no tenemos vacuna. En cuanto recibamos vacuna y las siguientes instrucciones de lo que sigue, estaremos nuevamente en activo. ¿Qué le tocará a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Secretaría de Bienestar, como usted ya bien señalado? Así es, o sea, la logística aquí se hace esta coordinación, reuniones de coordinación, se acuerdan los grupos a vacunar, los sitios en donde se aplicará la vacuna. Y la Secretaría de Bienestar publica esos sitios. La invitación, estemos muy atentos a la página de la Secretaría de Bienestar de Querétaro. Ahí, en cuanto se reactive, estaremos publicando. Y las instituciones de salud estaremos aplicando la vacuna correspondiente. Bueno, en un minuto que nos queda, porque son las 8:30 yo sé que usted también tiene agenda que atender. Hubo un caso de un niño en una escuela primaria y en el Garambullo que sufrió un accidente lamentable en el recreo y bueno, pues los maestros no tenían la capacidad o la capacitación para poder atender una situación de esta naturaleza. ¿Cuál sería la recomendación de la Secretaría de Salud para poder atender en la perspectiva también de lo que tiene que ver con el sector educativo, en educación básica particularmente, pero desde la perspectiva de la Secretaría de Salud, atender, hacer una cultura nueva y evitar este tipo de accidentes, doctora? Pues la Secretaría de Salud vamos trabajando con la Secretaría de Educación de tiempo atrás. Hemos hecho ya, sé que no es suficiente, la verdad es que son muchas escuelas y para llegar a todas pues tenemos que irlo haciendo paso a pasito. Pero ya en varias escuelas hemos capacitado sobre esto que denominamos primer respondiente. Y es cómo atiendes cualquier emergencia que se cayó, que se fracturó, que se pegó, que se tragó, con lo que tienes. O sea, no es necesario tener un equipo especializado. Con lo que tienes a la mano, y en eso consiste esta respuesta de primer ¿Esa capacitación se hace en las diferentes escuelas? ¿Se ha hecho, se mantiene? Hemos hecho la capacitación con diferentes escuelas. Repito, sé que no es suficiente. Correcto. Pero bueno, buscaremos con la Secretaría de Educación y con UCEBEC pues alguna estrategia que nos permita llegar más rápido a todas las escuelas para que los docentes tengan esta capacitación. Y por supuesto invitar también a los padres de familia a que hagamos pues fomento con nuestros hijos de evitar situaciones de riesgo, ¿no? El no correr o subir corriendo escaleras, el pegarnos al barandal, el no favorecer juegos de riesgo que pudieran empujarse bruscamente, juegos que pudieran lesionar a nuestros propios hijos o al otro. Nosotros comentamos, digamos, aquí en la charla, sin saber mucho, usted es médico profesional, ¿tendría que haber un botiquín en cada salón, en cada una de las escuelas públicas o particulares, doctora?
Sería una recomendación. Podría haber un botiquín con algunos elementos básicos, pero lo importante es cómo uso esos elementos, ¿no? Sí, Entonces claro. sí tiene que ir emparejado con una capacitación. Tal vez a lo mejor si el niño trae un dolor, pues pudiera darse algún un remedio, un remedio ahí, o si se fracturó y tengo vendas y tengo forma de inmovilizarlo con algo más adecuado, pero repito, esta capacitación de primer respondiente es con lo que tengas, una tablita, un cartón, un suéter, incluso para inmovilizar el cuello, cómo debes de mover a la persona para no producirle más lesión. Ya no digo un desfibrilador, porque no, ya esas son palabras mayores, pero debería. Sí. Pues existe, por ejemplo, en la reanimación cardiopulmonar algo que se llama solo con las manos, y en literal, solo con las manos podemos salvar la vida, nada más hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber. Sí. Doctora Martina Pérez Rendón, como siempre, muchas gracias. No trajimos pastel, pero vimos ahí el que le llevó el gobernador Curi González, así que enhorabuena y también felicidades por su cumpleaños. Muchísimas enhorabuena gracias. Y gracias por aceptar esta conversación con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, y que tengamos más oportunidad también de puntualizar estos temas que son importantísimos, así como la educación, reitero, el tema del desarrollo de la infraestructura, el tema de la salud, fundamental para que podamos tener una sociedad cada vez mejor. Gracias, doctora. Gracias, Aurelio, por la oportunidad. Igualmente, muchas gracias. 8:34 a.m. Hacemos una pausa, hay que seguirnos lavando las manos, hay que cubrirnos la nariz, la boca al estornudar, hay que evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, hay que evitar también reuniones masivas, obviamente, y evitar contacto con lesiones, si deben tocar, utilizar guantes, en fin, son las recomendaciones que puntualmente nos hacen saber las autoridades de la Secretaría de Salud que encabeza la doctora Martina Pérez Rendón. Son las 8:35 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión. Conectando emociones. Canal 71 de WIS. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24.